En el video pasado estuvimos viendo cómo podemos agregar elementos a un array. Ahora vamos a ver cómo podemos actualizar elementos de un array. Para esto debemos tener en cuenta que necesitamos algún punto con el cual podamos referenciar ese elemento. Si no tenemos eso, no podemos saber exactamente cuál es el elemento que vamos a utilizar. Algo que quizás parezca una buena idea cuando estamos iniciando es utilizar el índice. Pero algo que no tenemos en cuenta es que si eliminamos algún elemento, los índices se vuelven a reordenar y esto puede hacer que el elemento que queramos actualizar realmente no sea el que nosotros queremos actualizar. Así que para poder evitar eso, los elementos suelen tener, si son objetos, un ID. Nosotros podemos basarnos en ese ID para poder identificarlos. Y de hecho esto nos puede servir incluso si llegamos a trabajar con bases de datos, ya que normalmente estas suelen venir con un número de identificación para cada objeto. Así que vamos a intentarlo teniendo en cuenta el número de ID. Primero vamos a utilizar el método find para hacer una actualización utilizando el método find. Vamos primero a ver cómo funciona exactamente este método. El método find devuelve el valor del primer elemento del array que cumple la función de prueba proporcionada. De forma más simple, cuando utilizamos find, básicamente en los parámetros recibimos una función que nos devuelve una condición. Esa condición la establecemos nosotros y puede ser cualquier cosa. Supongamos que tenemos un array de los números del 1 al 5 y queremos escoger solo los números pares. Para esto escribimos un callback en donde ponemos esa condición. Lo que va a hacer find es iterar sobre el array y empezar a contar. Cuando llegue a un número que sea par se va a detener. Find tiene la particularidad, como lo mencionamos en la definición, de que solo devuelve la primera ocurrencia. Así que en ese caso el 4 no se aplica, dado que a pesar de que es un número par, no es la primera ocurrencia. Podemos hacer lo mismo con otro tipo de condiciones. Podemos buscar, por ejemplo, un número que sea mayor que 3. Find va a contar. Cuando llegue al 4, automáticamente se va a detener allí. Muy bien, ahora que tenemos esto claro, podemos irnos a nuestro editor de texto y aquí vamos a poner find and update para actualizar un elemento. Así que como dijimos, necesitamos tener un ID bien definido, necesitamos tener la propiedad que vamos a actualizar y el nuevo valor que vamos a ingresar. ¿Por qué necesitamos la propiedad y el valor? Porque lo que queremos es actualizar el estado de completado. Así que lo que vamos a pasar cuando nosotros llamemos a find and update es methods y ponemos el ID del elemento que nosotros queramos actualizar. Vamos a poner el 1. Recordemos que el ID nosotros aquí lo pusimos como una variable que se incrementa. La propiedad que queremos actualizar, que es completed, y el valor que queremos que tenga. Todos inician con falso, así que vamos a ponerlo verdadero. Pero eso es lo que vamos a recibir. Como tal, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear una variable, una constante de hecho. Le vamos a llamar found element. Y aquí vamos a llamar el método find en donde el ID que nosotros ingresemos coincida con el ID que se encuentra dentro de nuestra lista de tareas. Así que vamos a poner aquí this to-dos find y recibe un callback function y ahí retornamos los elementos que pasen este filtro en donde el to-do o la tarea en la que estemos sea igual a el ID que nosotros ingresamos. Una vez tengamos esta variable definida, podemos hacer uso de ella con el nuevo valor que queremos ingresar. Así que aquí ponemos el nombre de la propiedad y
el valor que queremos ingresar. Recordemos que esto funciona porque esto a la final es solamente un objeto, y cuando nosotros llamamos a un objeto podemos utilizar el nombre del objeto y la propiedad que queremos actualizar, o podemos utilizar esta notación y de esa forma también podemos hacer referencia a él. Así que ahora nos vamos al navegador y aquí vamos a tener que el elemento con ID 1, no miremos el índice, a pesar de que aquí son iguales, y aquí está el estado de completado en verdadero. Vamos a iniciar el ID en 1. Podemos ver la diferencia. Aquí hemos actualizado el elemento con ID 1. Nótese que no tiene nada que ver con el índice. Y pues es exactamente el resultado que nosotros queríamos. También podemos hacer lo mismo con el método findIndex de los arrays. Vamos a ver cómo funciona ese método y vamos a ver cómo aplicarlo para actualizar el elemento de una lista. El método findIndex devuelve el índice del primer elemento de un array que cumpla con la función de prueba proporcionada. En caso contrario, devuelve -1. Este método es muy parecido al método find. Al igual que este, también recibe en sus parámetros una función que trabaja con una condición y al final retorna ya sea un valor verdadero o falso. Así que si tratamos de buscar los números pares nuevamente, podemos fácilmente escribir una función en los parámetros y findIndex va a iterar sobre nuestro array. Va a encontrar el 2, que es en efecto un número par y la primera ocurrencia, pero en vez de retornar el número 2 va a retornar el índice de este elemento. Igualmente, ahora que sabemos cómo funciona findIndex, podemos hacer findIndex and update. Vamos a recibir exactamente los mismos parámetros, ID, la propiedad que vamos a actualizar, y el nuevo valor. Así que vamos a hacer, al igual que en el caso anterior, una variable. Esa va a ser findIndex y la condición va a ser exactamente la misma. Aquí vamos a poner findIndex. La diferencia es que findIndex nos va a devolver un índice. Nos va a decir cuál es el valor que contiene el índice del elemento que queremos actualizar. Así que llamamos a this todos y la forma en la que lo llamamos es un poco diferente. Aquí ponemos findIndex y la propiedad que queremos actualizar igual al nuevo valor. Vamos a probarlo. Y allí tenemos que se ha actualizado el primer elemento. Vamos a probar con otro. Vamos a probar con el número 3, el último. Y allí lo tenemos. Está funcionando bien. Otra cosa que podemos hacer es quitar código innecesario. Por ejemplo, aquí estamos utilizando este callback, pero en realidad podemos disminuir o simplificar más bien la forma en la que hacemos esto. Podemos hacer lo mismo acá. Y esto no va a alterar el resultado de lo que tenemos. Sencillamente lo va a hacer un poco más limpio. Otra forma en la que podemos actualizar elementos es utilizando for each. Primero vamos a ver exactamente cómo funciona for each y después vamos a intentar hacer un ejemplo. El método for each ejecuta la función indicada una vez por cada elemento del array. Es básicamente lo mismo que los otros métodos que habíamos visto. Recibe un callback function y en ese callback vamos a recibir un parámetro especial. Así que teniendo en cuenta este array que tenemos en el ejemplo, si escribimos un callback, el elemento que está en los parámetros va a representar cada uno de los elementos del array por cada iteración. Así que en este caso iniciamos con el 1, el 2, 3 y así por el estilo. Muy bien, ahora que entendemos cómo funciona for each, vamos a crear for each and update.
vamos a recibir lo mismo y llamamos a nuestra lista. Así que vamos a ir iterando sobre todas nuestras tareas. Y cuando estemos en una tarea en específico, vamos a utilizar todo ID. Accedemos al ID y comparamos ese ID con el que nosotros ingresamos. Y de allí lo único que tenemos que hacer es todo la propiedad que pasamos y el nuevo valor. Como estamos utilizando solamente una línea de código en el if, podemos eliminar las llaves y podemos probar ahora actualizando un elemento. Vamos a actualizar ahora el valor con ID 2, el objeto con ID 2. Y aquí lo tenemos actualizado de forma satisfactoria. Aún nos queda otro método que podemos utilizar, que es el método map. También es un método muy utilizado. Sin embargo, voy a dejar que intentes tú actualizar un elemento del array utilizando map. No te preocupes si no puedes. Más adelante vamos a ver cómo funcionan estos métodos para iterar sobre los arrays. En el próximo video vamos a ver cómo eliminar elementos de un array. Espero que te haya gustado. Nos vemos ahí.